El 16 de agosto de 1863, un grupo de valientes dominicanos liderados por Santiago Rodríguez desde este municipio de Capotillo, en la provincia de Dajabón, volvieron a enfilar armas por defender la soberanía nacional. 2 años antes el país había sido entregado a España y convertido en una colonia. Sin embargo, la sed por recuperar la libertad que 17 años antes habían logrado los trinitarios fue la punta de lanza para que iniciara la guerra por la restauración. Este monumento está estructurado y significa honor a quienes lo merecen. Se recuerda a esos hombres de la restauración, muy significativo especialmente Santiago Rodríguez, Benito Monción, Pablo Reyes y otros. Empezaron la lucha desde aquí, de Capotillo. Le dijeron a los españoles, basta ya. Y en el 1863 la lucha se dio en todos los pueblos del Cibao, expulsando totalmente a los españoles. El general que estaba en Dajabón era el general Buceta, y este salvó la vida tirando monedas de oro para poder salvar y llegar a Santiago. Por eso hay que rendirle honor a Santiago Rodríguez, Pablo Reyes, Benito Monción, José Cabrera y otros que dieron el grito de Capotillo. Por eso aquí estamos en el lugar de los hechos hace 163 años. Vemos ondear la bandera nacional en representación de la victoria justo en el Cerro de Capotillo. Allí se dio el grito que dio inicio a la guerra por la restauración de la República Dominicana. En este lugar se encuentra ubicado el monumento a los héroes de la restauración. Pero ¿por qué se escogió este punto específico del país para defender la soberanía nacional? ¿Cómo se expandió la guerra a otros puntos de la República? De eso y mucho más hablamos a continuación y somos recibidos por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza CESFRON de la República Dominicana. Bienvenidos a Sendero. Acompáñenos. Nuevamente, bienvenidos a Senderos de la Patria. Buenas tardes, se presenta ante usted el coronel Servio Mejía Guerrero del Ejército de República Dominicana, encargado de la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre, Escafrón del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON. Estamos en el monumento a los héroes de la restauración. ¿Qué podemos encontrar aquí en este monumento? Monumento a la restauración o monumento a los héroes de la restauración y a los héroes de Capotillo. El nombre oficial que tiene, que le fue asignado por el Estado Dominicano al momento de su inauguración en el año 1986 durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Vemos aquí varias columnas, pero de diferentes tamaños. ¿Cuál es la connotación y el significado de estas columnas? Según el diseñador del monumento, el arquitecto Calventi, estas columnas que vemos de diferentes tamaños tratan de resaltar los diferentes sucesos que han pasado durante la historia de la República Dominicana, que representan los altos y bajos que hemos tenido desde la Declaración de Independencia en el año 1844. ¿Qué cantidad de columnas aproximadamente podemos encontrar en este monumento? Tenemos alrededor de 20 columnas y también tenemos estos escalones que tenemos al frente, que vamos a caminar, que el escultor o el diseñador trata de
ubicarlo en cada una de las batallas que sucedieron durante la Guerra de la Restauración, iniciando con esa primera batalla, que es el Grito de Capotillo, que fue lo que dio inicio a lo que conocemos como la gesta restauradora, que inició el 16 de agosto del año 1863 y que concluyó en el año 1865 con la retirada ya de las tropas españolas de la República Dominicana. La distancia entre un escalón y otro, ¿cuál es el significado? Es un significado artístico que trata de narrar el tiempo que ocurrió entre un suceso y otro. Acuérdese que la Guerra de la Restauración inicia en agosto, el 16 de agosto del 63, y esa insurrección, esa sublevación contra las tropas españolas que ocurrió aquí en la comunidad de Capotillo se fue multiplicando por toda la región del Cibao, Guayubín, hasta llegar a Santiago, donde tuvo mayor fervosidad, y de ahí se extendió a todo el país. Entonces, estos escalones tratan de narrar esas batallas de manera artística. Perfecto, vamos a continuar y ver qué más hay en este monumento a los héroes de Capotillo. Seguimos. Ahora mismo nos encontramos en la base principal de lo que es este monumento a la restauración o a los héroes de Capotillo. Aquí tenemos dos edificaciones y una escultura. Este monumento tiene una construcción de manera piramidal. Si unimos las cuatro esquinas de este monumento con la punta de esta estructura que dice restauración, al final vamos a poder ver que el monumento forma una pirámide como las que conocemos en Egipto. ¿Qué significado tiene esta construcción piramidal? Esta construcción piramidal lleva el mensaje de lo difícil que es derribar una pirámide. Si usted va a rodar un cuadrado, es muy fácil, pero rodar una pirámide es difícil. En ese sentido, volver a desestabilizar, a invadir, a ultrajar la República Dominicana será difícil. Eso quiere decir esa construcción piramidal. Aquí se dio el Grito de Capotillo, pero ¿en cuál punto exactamente fue que ocurrió este hecho tan relevante para la restauración de la independencia? Cuenta la historia que este hecho ocurrió en el Cerro de David, y como símbolo a ese cerro vemos allá al fondo esta bandera izada en honor a ese evento que ocurrió el 16 de agosto de 1863, donde 12 ciudadanos dominicanos bajaron la bandera española e izaron la dominicana. Allá en el fondo tenemos el Cerro de Capotillo como símbolo de ese evento histórico. Correcto, vamos a continuar revisando más que hay aquí en este monumento histórico a los héroes de la restauración. Seguimos. Sigamos. Con esta estructura que dice Capotillo 1863, el diseñador de este monumento trata de honrar a los héroes o los próceres del Grito de Capotillo. La historia narra que 12 hombres el 16 de agosto de 1863 aprovecharon que la dotación o la cincuentena militar española que custodiaba la provincia de Dajabón fue llamada a un pase de revista en Puerto Plata, y aprovechando la ausencia ellos cruzaron al Cerro de Capotillo, bajaron la bandera española que ondeaba, enalboraron la bandera dominicana, y a partir de ahí ese evento se conoce en la historia dominicana como el Grito de Capotillo. Perfecto. ¿Qué más tenemos en este museo? ¿Qué puede encontrar la gente que venga a visitarlo? Bien, la escultura que tenemos enfrente es conocida como la Llama Eterna. Fue diseñada por el extinto mayor general Ramiro Matos González, que fue ministro de Defensa cuando se presentó el proyecto de la construcción de este monumento. La llama eterna deja un significado simbólico de que la República Dominicana es eterna y que su llama nunca se apagará.
Bien, entonces aquí nos encontramos en uno de los salones de este monumento a la restauración de la República. En este monumento, después de ver de manera histórica la narrativa de la construcción y de la edificación del monumento, en el monumento tenemos una historiografía donde se narran los diferentes hechos que sucedieron durante la gesta restauradora, desde la anexión a España hasta el momento donde se destapó la guerra restauradora, que fue la anexión a España en el año 61 y 2 años después, en el 63, en agosto del 63, el grito de Capotillo que dio inicio a esta gesta restauradora. Entonces, arriba narramos la historia del monumento y aquí abajo entonces en este salón tenemos la historia de la restauración de la República específicamente. Mejía, muy interesante todo lo que hemos podido ver y sobre todo aprender sobre la historia de la gesta de la restauración de la República. La gente que quiera visitar este monumento, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo se hace? Bueno, el monumento está abierto para todo público de lunes a lunes, o sea, toda la semana, de 8 de la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la noche. El visitar esta infraestructura no tiene ningún costo y su control está bajo la Gobernación Provincial de Dajabón y nosotros apoyamos con la seguridad y con las presentaciones del monumento. Bueno, ahí está la invitación hecha para que vengan a conocer más y a conectar con la historia de la restauración. Gracias por haber recibido a Senderos de la Patria en esta demarcación. Desde este punto tan importante para la historia me he trasladado a otro del país, ubicado justo en el corazón de la geografía nacional. Así es que no se vaya, que continuamos revisando más datos históricos de la Guerra de la Restauración por la República Dominicana. Ya venimos. El grito en el Cerro de Capotillo del 16 de agosto fue la llama que encendió la guerra por la restauración de la República Dominicana. Sin embargo, aquí en Santiago de los Caballeros se libraron emblemáticas batallas por recuperar la libertad del país. Y sí, aquí se estableció el gobierno provisional restaurador para combatir la anexión a España. Qué mejor manera que llegar a Santiago en un tradicional coche. Bienvenidos a Santiago. El Monumento a los Héroes de la Restauración es reconocido a nivel internacional y es que además de su connotación histórica, se trata de uno de los puntos turísticos más conocidos de la República Dominicana. Mucha gente viene a disfrutar de la vistosidad, del aire fresco, a hacerse una fotografía. Pero ¿qué hay detrás de esos muros de mármol? ¿Qué implica esa edificación de 5 niveles? A continuación les cuento. Acompáñenme. Bueno, ahora sí vamos a conocer el interior del Monumento a los Héroes de la Restauración. Bienvenida a Senderos de la Patria. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenida al Monumento a los Héroes de la Restauración, que está convertido en un museo muy importante, tanto de la región como el país. Y a propósito de la Guerra de la Restauración, tenemos aquí un busto de Ulises Francisco Espaillat, quien fue también presidente de nuestro país y quien fue una persona, un intelectual muy destacado que aportó mucho, no solamente a la Guerra de la Restauración, sino también a la independencia. Ese es el primer nivel. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí está Benigno Filomeno de Rojas, también otro intelectual que aportó mucho también a la Guerra de la Restauración. Y tenemos este recorrido hermosísimo que vamos a hacer por aquí, por los diferentes niveles, Gisette, y llegamos a un punto muy especial de la sala inmersiva, que es todo un espectáculo, toda una experiencia maravillosa, donde también tú lo vas a ver y me va a decir qué tú ves ahí. Son unos reportajes de puntos
muy específicos, culturales de la ciudad de Santiago, y luego nos contará qué te pareció. Ah, bueno, claro que sí, vamos a probarlo. Muy bien. Te puedes sentar, la justo aquí detrás. Oh, wow. Es 360. Aquí veo el monumento. Bueno, mientras continuamos me voy a poner cómoda aquí para disfrutar de estos trabajos especiales sobre Santiago. Continuamos. Y me quiero detener aquí en este mural. Aquí hay 20 murales del pintor José Vela Zanetti. Somos la institución cultural de la República Dominicana que más murales de este artista, que es una gloria y un patrimonio nacional, tenemos. Y este es el Duarte de los 6 dedos. Si te fijas en esta mano que él está señalando con el dedo, las palabras Dios, patria y libertad, que son los lemas de nuestro país. También le faltaría, si tú cuentas, le faltaría este dedo que está detrás. Entonces, la gente se extraña y dice, oh, Duarte tenía 6 dedos. Así, no era que Duarte tenía 6 dedos. Correcto, sí. Aquí vemos. Sí. Ahí exacto. Entonces, no era que Duarte tenía 6 dedos, sino es que el pintor quiso resaltar como un llamado de atención este elemento para que se destacaran las palabras Dios, patria y libertad. José Vela Zanetti también pintó murales en diferentes puntos del país, tenía cercanía con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Inclusive, Vela Zanetti fue el fundador de la Escuela Nacional de Arte, de Bellas Artes en Santo Domingo. Y como tú dices, pintó diferentes murales en diferentes partes del país, inclusive en la UAS, en el Banco Central y en diferentes lugares. Fíjate un dato curioso que lo vamos a ver también en el tercer nivel, que vamos a subir por aquí por la escalera, que te lo voy a contar allá. Bueno, pues vamos. Bueno, ahora sí muéstrame qué hay en este tercer nivel. ¿Qué tenemos? Sí, aquí continúan los murales, como te decía, de José Vela Zanetti, y tienen unas características muy especiales. Fíjate que aquí en este mural representa la familia dominicana, pero también hay un paisaje más alegre, más esperanzador. El cielo está despejado y con ello también se quería ya mostrar a través de esta pintura el florecimiento de nuestro país, porque sabe que el país tuvo una época muy desoladora, con muchas situaciones. Aquí tenemos la maestra Ercilia Pepín, pero sus estudiantes no son niños, son personas adultas ya, quienes los está alfabetizando, porque en esa época había un alto índice, bueno, se estaba iniciando la alfabetización en nuestro país. Vemos que aquí, pese a ser el monumento a los héroes de la Restauración, hay elementos que resaltan la complejidad de la República Dominicana, otros hechos históricos, y la gente puede conocerlos a través de esta visita guiada. Continuamos. ¿Qué más tenemos acá? Sí, aquí tenemos este mural que es el mural de la discordia. ¿Por qué? Porque el título de esta obra es El pueblo esclavo rompe las cadenas de la deuda externa. Correcto. Sabíamos que Trujillo y su gobierno fue quien pagó esa deuda externa que la convirtió en interna. Pero entonces, como era muy sagaz, él dijo, aquí no hay esclavitud, aquí hay un mensaje subliminal. Entonces, que era no solamente la esclavitud de la deuda, sino también la esclavitud de la dictadura. Y eso le costó a Vela Zanetti que se viera en apuros y tuvo que inclusive salir del país. Enfrentó Vela Zanetti varias complejidades con Trujillo, porque también en el Castillo del Cerro de San Cristóbal hubo una situación similar. Precisamente Trujillo construyó este monumento, pero no lo hizo con la connotación de que fuera a estos héroes, porque no había ocurrido. ¿Cuál fue el objetivo de construir este monumento aquí en Santiago? Excelente pregunta. Bueno, en realidad fue un grupo de personas que por querer estar bien con Trujillo propuso la idea de construirle un monumento al jefe, pero con los recursos de los empresarios de la época y de las personas que tenían
capacidad económica empezaron a aportar y se llamaba Monumento a la Paz de Trujillo, simbolizando esa supuesta paz, entre comillas, que le facilitaba o que le proporcionaba a la ciudadanía, porque no era una paz, porque era una dictadura. Inclusive, la estatua que corona este monumento es la Estatua de la Paz y está con los brazos abiertos hacia el río Yaque, al oeste de la ciudad. Y pudieran pensar que, pues está al revés, porque la ciudad está para acá. Sí. En esa época, esta era la ciudad, porque esta parte no estaba urbanizada. Entonces, por eso está con los brazos abiertos en señal de bendecir la ciudad. Y tiene una historia muy bonita también, porque después que matan a Trujillo el 30 de mayo de 1961, una turba, pues ya hubo una idea de destrujillizar el país y todo lo que eran estatuas quisieron derribarla para que la población como que sanara y se pudiera expresar de esa opresión tan cruenta y que duró tantos años. Vamos al próximo piso y allí me cuenta qué tiempo después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, este monumento fue dedicado a los héroes restauradores. Excelente, continuamos al 5º nivel. Vamos. Bueno, llegamos al 5º nivel del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración. Es el piso y la meta más ansiada por todas las personas que nos visitan. ¿Por qué? Porque desde aquí, además de la maravilla que tenemos de los murales de artistas de aquí de Santiago, y que tenemos siempre un motivo más, como es esta exposición, es sencilla, pero muy sustanciosa, de la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata. ¿Cuántos escalones subimos para llegar hasta este piso? Y recuerde decirme si en horarios de la noche la gente puede subir y observar la belleza de la ciudad corazón. Excelente. Parecieran que son muchos escalones cuando les diga la cantidad. Son 172 escalones que hemos subido, pero como nos detuvimos en cada nivel, en el nivel 2 y en el nivel 3, para ver los murales también de Bella Zanetti, pues allí uno hace un descanso. Si la gente puede subir aquí de noche, sí puede subir y puede disfrutar de la maravilla de toda este entorno, pero al museo solamente estamos abiertos de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A veces cuando tenemos programas especiales como la noche larga de los museos, que estamos abiertos hasta las 10 de la noche, ahí la gente sí tiene esta oportunidad de subir y disfrutar de la vista nocturna. Antes de salir, cuénteme, ¿cuánto tiempo después de la caída del régimen empezó a llamarse Monumento a los Héroes de la Restauración? Excelente pregunta. Bueno, a Trujillo lo mataron en mayo y ya en diciembre ya se estaba gestando cambiarle el nombre de Monumento a la Paz de Trujillo por Monumento a los Héroes de la Restauración, en honor a todos esos hombres y mujeres quienes lucharon y entregaron sus vidas para recuperar nuestra libertad y nuestra soberanía perdida con la anexión a España. Bueno, pues vamos a salir, vamos a ver este espectáculo que se puede disfrutar desde este monumento de la ciudad corazón. Vamos. Oh, wow. Voy a ponerme los lentes para poder disfrutar de esta vista 360 de la ciudad de Santiago. Me comentaba que ese es el pico Diego de Ocampo. Sí, ese es el pico Diego de Ocampo. Fíjate que este nivel desde aquí tiene una vista 360, que uno puede caminar toda esta parte de aquí y puede disfrutar de esta maravillosa. Fíjate que desde aquí también se ve más de cerca aquí el pico Diego de Ocampo, que tiene su historia. Ustedes saben que en la colonia hubo un cimarrón, un negro, que se sublevaron al pico para poder escapar de los maltratos de los españoles. Y por eso lleva el nombre de Diego de Ocampo, que es muy interesante esta historia. El tema de la cúpula, que la gente quiere saber siempre si puede llegar hasta el final, hasta arriba en el monumento de los héroes de la restauración. Solamente para el público es hasta aquí el recorrido, hasta el 5º nivel.
porque ya esa parte hacia arriba es muy estrecha y es muy alta. Y muchas personas entonces quieren subir, pero uno sí le da un mareo allá arriba o sí le da claustrofobia. Entonces, para evitar cualquier incidente, esa parte está cerrada al público. Pero desde aquí está la vista espectacular, hermosísima, 360 de toda la ciudad de Santiago. Bueno, muy agradecida por este recorrido, por todo lo que hemos aprendido a través de Senderos de la Patria. Fue mi primera vez, pese a ser de la zona del Cibao, mi primera vez conociendo el monumento en su interior. Pero definitivamente Santiago es historia, ha sido parte de la médula espinal de los hechos que han forjado esta República Dominicana. Aquí está la Fortaleza San Luis. Luego de la pausa me voy a mover hasta este lugar para que usted conozca parte del armamento utilizado en diferentes batallas, principalmente en la gesta restauradora. Así es que no se vaya, que ya venimos. Bien amigos, continuamos con este recorrido especial por Santiago de los Caballeros, un punto estratégico en la defensa de la soberanía nacional, parte importante de la médula espinal de la guerra por la restauración de la República Dominicana. En este momento me encuentro en el Museo Fortaleza San Luis. ¿Cuál fue su relevancia en la guerra por la restauración? Aquí le contamos. Hola, ¿qué tal? Muy Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy complacido de esta invitación y de poder compartir mis modestos conocimientos con todo el público que se sintoniza con este programa. Yo soy Robert Espinal Luna, profesor de Historia Dominicana. Vamos a hablar de este punto específicamente. ¿Cuál fue su importancia en la guerra por la restauración de la República Dominicana? Exactamente. Estamos en la Fortaleza San Luis, un verdadero monumento histórico de Santiago de los Caballeros. Aquí, por ejemplo, se proclamó la separación de Haití en marzo, el 6 de marzo de 1844, y aquí se enestó la bandera nacional por primera vez. Una bandera que fue confeccionada por una dama que se llamaba Ana Apolinaria Pérez de Franco, esposa del general Román Franco Vidó, uno de los personajes de la batalla de Santiago del 1844. Este dato lo comparto contigo y con todo el público que está en sintonía, porque así puede la gente darse cuenta de la importancia y del valor histórico que tiene este lugar, ya que este lugar tiene para los santiagueros el mismo valor que tiene para los capitaleños la Puerta del Conde, por lo del 27 de febrero en Santo Domingo y aquí el 6 de marzo del mismo año 1844. Dando un salto más adelante en la historia, ubicándonos en la Guerra de la Restauración, sin la anexión a España, proclamada ya de manera oficial el 18 de marzo de 1861 por el general Pedro Santana, sencillamente no hubiese habido restauración porque no hubiese habido nada que restaurar. ¿Qué se restauró? Se restauró la independencia. Los documentos de la época lo dicen claramente. Fue una guerra anticolonialista, antiimperialista y fue una guerra también antiesclavista porque se tenía el temor de que con la anexión a España se restablecería la esclavitud. Y de hecho no fue así, no se restableció la esclavitud, pero se tenía ese temor. ¿Cómo fue la vida en la República Dominicana, que dejó de ser República Dominicana y pasó a ser una colonia española? ¿Qué cambios hubo en el país? O volvimos a ser más bien una colonia española. Correcto. Además del cambio político, porque dejamos de ser un país libre, soberano e independiente para volver a la condición colonial, aunque hay muchos historiadores españoles que dicen que no solamente este país, sino que el resto de Hispanoamérica no eran colonias porque éramos provincias de España.
y hubo una serie de aportes, el primer ayuntamiento, la primera iglesia, los escudos nobiliarios, el aporte más importante en el plano cultural que es el idioma, la celebración de las fiestas patronales, pero de hecho ya que se había proclamado en 1821 con José Núñez de Cáceres a la cabeza la independencia y más adelante después del periodo haitiano, entonces ya el 27 de febrero con la separación y más adelante, estoy haciendo un recorrido para que la gente pueda ubicar el contexto, entonces llegamos a la Guerra de la Restauración. Este lugar, la Fortaleza San Luis, aquí duró muchos años el ejército. Incluso yo lo puedo decir con propiedad porque no es solamente un dato histórico que yo sé, sino que yo viví la época. Hasta la década de los años 70, el Ejército Nacional estuvo aquí y fue trasladado a la fortaleza actual, que es la Fortaleza General de División Fernando Valerio Gil, durante el gobierno del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que gobernó de 1978 a 1982. Hablemos de la guerra de la Restauración. Aquí hay un elemento sumamente importante en el plano militar, que es el uso del machete. Y aquí tenemos precisamente machetes de la época de la Restauración que fueron usados por los restauradores. Estos sables no, pero forman parte de nuestra colección, incluso ese es de la época colonial. Este es un museo que tiene una naturaleza marcadamente militar. Por ejemplo, ese que está ahí, que tiene la cabeza como la forma como de un gallo, por eso le llaman sable gallito. Más adelante aquí tenemos, sobre todo en la vitrina del extremo, los sables gallitos. Esos fueron los sables que ya eso se sabe, eso se ha hecho una investigación en ese sentido, que esos fueron los que, ese tipo de sable, fueron los que se usaron durante la Guerra de la Restauración, ya que en esa guerra se usaron tanto armas de fuego como armas blancas. Y un elemento importante de la guerra fue la táctica de la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas consiste en ataques breves, rápidos, sorpresivos, por grupos de hombres de pequeña cantidad que disparan a grupos grandes, pero en forma certera incluso, dejaban muchos muertos, se dispersaban, salían huyendo, y cuando la patrulla española quería venir a reaccionar, pues no encontraban a nadie a quien dispararle. En la Fortaleza San Luis hubo una concentración de militares españoles y de familias dominicanas que estaban del lado de los españoles. ¿Qué hicieron los dominicanos? Dominicanos como por ejemplo Gaspar Polanco, el propio también Gregorio Luperón, pero sobre todo Polanco, el general Gaspar Polanco, que fue posteriormente presidente de la República en ese gobierno provisional que tú has mencionado. Los militares españoles con familias dominicanas que estaban del lado de los restauradores, incluso hubo un militar dominicano que estuvo del lado de los restauradores, y eso no ha impedido que se les rinda mucho honor porque se cubrió de gloria el 30 de marzo de 1844, me refiero al general Fernando Valerio Gil, cuyos restos están sepultados en la Capilla de los Inmortales de la Catedral de Santiago. Cuando se declaró la anexión, el propio Valerio bajó la bandera dominicana y subió la bandera española. Es decir, luego de haber luchado por la República Dominicana en la independencia del 27 de febrero de 1844, formó parte de los que apoyaban la anexión a España. Él recibía visitas de militares españoles para conversar, para tomar café, se trataban de paisanos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Como esto está en un lugar bien alto, estratégico, por eso se empezó a construir aquí la Fortaleza San Luis, la estrategia fue hacer salir de aquí a las tropas españolas. Y el general Gaspar Polanco entonces tiene la idea de reducir no solamente la fortaleza, más que la fortaleza, la propia ciudad a cenizas. Fue incendiada la ciudad de Santiago y desde el monumento en donde estaban ustedes hace un buen rato, hacían disparos de cañón hacia la fortaleza. Hay un libro que es un clásico de la literatura sobre la restauración que se titula Historia de la Restauración,
de Pedro María Archambault, que narra precisamente una anécdota. Una cocinera dominicana cuyo hijo estaba del lado de las tropas restauradoras, estaba siendo maltratada por un oficial español porque en la mañana de ese día le había servido un huevo sin sal. Mira qué momento para hacer un reclamo así, en medio de una guerra con balas rasantes y de todo. Entonces, en ese momento del reclamo, una bala de cañón disparada desde el Cerro de Capotillo, el monumento no existía, destroza la cocina y la cocinera le dice, ¿no quería usted sal? Pues ahí le mandan una poquita. Y hubo mucha represión en Sí. el territorio nacional para entonces. Se fusilaron muchas personas. Sí, hubo mucha represión e incluso el propio Pedro María Archambault narra que en una oportunidad un oficial español pidió albergue en una casa. Él andaba acompañado con varios soldados más. Una viuda que vivía con sus hijas le dio albergue y las violaron a todas. Eso es un dato que te da una perspectiva de cómo se comportaban. Es más, te puedo también decir que los soldados españoles no permitían que los soldados dominicanos vistieran el uniforme del ejército español porque los consideraban como inferiores. Desde aquí ya finalmente sale una comunicación a la reina Isabel diciéndole que la República Veo que Dominicana estás bien informada. no quería, gracias, la República Dominicana no estaba de acuerdo con esa anexión, sino que había sido una decisión unilateral de Pedro Santana. ¿Cuál fue el efecto de esa comunicación? El efecto de esa comunicación, que incluso se multiplicó por la prensa española, fue reconsiderar lo que había hecho al anexar el territorio dominicano y dejar sin efecto la anexión, de manera que podemos hablar de dos frentes, el frente militar y el frente que pudiéramos denominar moral, porque lograron el efecto de que en España entonces se convencieran de que anexar el país a España había sido un error. Muchísimas gracias por esa explicación tan detallada de cómo se vivió en el territorio nacional durante la época de la anexión a España y cómo a fuego y sangre, una vez más, defendimos el territorio nacional. Puerto Plata fue la cuna de Gregorio Luperón, líder de esta justa por la libertad de la República Dominicana. Hasta allá nos movemos con Senderos de la Patria, así es que no se vaya, que en breve desde Puerto Plata tenemos más. Y con este candente sol de mar y este calorcito que se percibe inclusive a través de la pantalla, llegamos a Puerto Plata, la novia del Atlántico, una provincia de la República Dominicana reconocida a nivel mundial por sus atractivos turísticos. Pero además de la belleza y el esplendor turístico de Puerto Plata, aquí se han registrado hechos históricos muy importantes relacionados a la Guerra de la Restauración Dominicana. Vamos a ver de qué se trata. El general Gregorio Luperón fue la principal espada de batalla en la justa por la restauración de la República Dominicana. Su liderazgo y valentía fueron determinantes en la guerra contra la anexión a España. Y es por eso que hoy Senderos de la Patria llega hasta su cuna, Puerto Plata. Desde aquí conoceremos su vida y cómo murió en este punto exacto. Acompáñame a conocerlo. Bienvenida, Giselle, a nuestra casa, Museo del General Gregorio Luperón. Gracias por recibirnos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros fue un placer tenerlos todos aquí. Bueno, ¿vamos a hacer el recorrido? Seguro que sí. Para ello te voy a dejar con uno de nuestros guías, David Durán, que es quien te va a acompañar a conocer nuestra casa museo. David, muchísimas gracias por acompañarnos en Senderos de la Patria. Un placer para nosotros recibirlas aquí en esta casa Museo General Gregorio Luperón. Bien, ¿por qué la importancia del general? Pues el general es considerado uno de los principales héroes en la historia de la República Dominicana y padre de lo que nosotros consideramos nuestra segunda independencia. La República Dominicana tuvo su primera independencia en 1844,
pero perdimos esa independencia por la anexión de la República Dominicana a España el 18 de marzo de 1861. Luego se da la Guerra Restauradora entre 1863 y 1865, destacando dentro de este el general recibiendo el título de primera espada de la Restauración. Iniciamos el recorrido con esta sala de introducción, donde usted podrá observar cómo solían vestir en el siglo XIX, que era la época en la que se desarrolló la vida del general Gregorio Luperón, destacando del caballero el sombrero estilo panameño y de la dama el tocado en la cabeza y detalles en la blusa. Vemos que inician este recorrido, además de la parte del vestuario de la época, con una cocina. Cuando se habla de Gregorio Luperón, la gente entendería que empezarían con armas, con espada, porque fue la primera espada de la restauración de la República Dominicana. ¿Por qué la cocina? Bien, la cocina marca un punto importante en la vida del general Gregorio Luperón. Él nace aquí en Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839. Sus padres fueron Nicolás Luperón y Pedro Castellanos, quien lamentablemente lo abandona siendo un bebé. Él fue menor de 5 hermanos y su madre utilizaba la cocina para generar ingresos. Esa era una fuente para ello, ya que hacían un dulce especial llamado piñonate, que era una combinación de piña, coco y lechosa. Luperón era el encargado de distribuir ese dulce, mientras su madre limpiaba y planchaba por paga y sus hermanas vendían frutas y legumbres aquí en Puerto Plata. ¿Qué tenemos aquí? Vemos a Luperón en caballo, pero está en combate el caballo. Sí. ¿Qué se significa aquí con esta escultura? Bien, esta representación de la estatua del general, que está localizada en la puntilla del malecón, se supone que cuando el caballo está con 2 patas hacia arriba, se supone que el jinete murió dentro de la batalla, que no es el caso del general, pues este murió de manera natural. La posición correcta del caballo debería ser en descanso, mas ese es un honor u honras que brinda el escultor al general por su lucha y por su entrega durante la Guerra de la Restauración. Bien, aquí algo que le quiero mostrar es este sable que es original del siglo XIX, perteneció al general Gregorio Luperón, se conoce como sable corte español. Perfecto, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos de este lado? Bien, esta es una de las salas más importantes porque aquí hablamos mucho de la restauración, que el país fue anexado en 1861, un 18 de marzo, pero específicamente fue el 16 de agosto de 1863 que inicia la guerra con el grito de Capotillo en Dajabón, que no dio inicio a una guerra de armas, sino fue un levantamiento junto con Santiago Rodríguez y algunos campesinos. Ya así, el 6 de septiembre de ese mismo año se desata lo que es la Guerra Restauradora y pues entonces ahí también se da el proceso de tomar posesión de Santiago, incendiar la fortaleza de San Luis y ese fuego se extiende casi toda la zona norte, llegando hasta Puerto Plata. La Guerra Restauradora finaliza en marzo de 1865, mas no fue hasta el 15 de julio de ese año que los españoles se retiran formalmente de la isla. ¿Qué tenemos de este lateral? Bien, de este lado tenemos representaciones de los generales que acompañaron al general Gregorio Luperón durante la Guerra Restauradora. Tenemos al general Benito Monción, el general José Antonio Salcedo, y por ahí detrás tenemos al general Gaspar Polanco y por último al general Pedro Antonio Pimentel. También tenemos esta representación del general Pedro Santana, que puede ser un poco chocante, porque es el antagonista de esta historia. Y en la primera independencia él formó parte de los héroes, pero lamentablemente fue considerado traidor por la anexión de la República Dominicana a España en 1861. Tenemos más áreas que conocer de esta casa museo de Gregorio Luperón. En esta área que hemos estado vimos su niñez y también su participación en la guerra por la restauración. ¿Qué más podemos ver? Como ya usted mencionó, en esta parte vemos la infancia del general, su inicio durante la Guerra Restauradora y ya en el segundo nivel vamos a observar un poco más de su vida y de otros aspectos que vivió el general Gregorio Luperón. Vamos. Está muy bonito este museo. Sí, gracias. Este es el segundo piso. Esta casa originalmente era de Luperón y fue recuperada para la construcción de este museo. Sí, bien, en este segundo nivel podemos observar toda la casa que originalmente fue construida en 1875 por el general Gregorio Luperón. Aquí en el primer nivel tiene una casa de comercio y también era su residencia.
Ya luego para 1892 se construye el segundo nivel y fue regalo del general a su hija cuando ya contrajo matrimonio, razón por la que el museo alberga sus salas y exhibiciones solo en esos dos niveles, que es la parte original de la casa. Ya esta en la que nos encontramos, donde abajo está la cafetería, baños, elevador y área administrativa del museo, fue un anexo que se le hizo a la casa cuando pasó por la reconstrucción para iniciar sus labores formales como museo en 2012. Quiere decir que quienes visitan este museo están viendo la historia viva. Exactamente. Vamos a continuar, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos en esta sala? Sala 4. Sí, en esta segunda parte del recorrido, en este primer pasillo, observaremos dos exposiciones, como ya le había mencionado. En esta primera exposición, los objetos representan a los caballeros del siglo XIX. Tenemos a las esquinas los escupiteros, aquí tinteros donde se ponía la tinta para escribir, una medalla masónica, el general fue masón alcanzando el grado 33. También en la pared colgando a la izquierda llaves de la época y a la derecha las aldabas utilizadas para abrir las puertas y ventanas. Perfecto, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos en esta área? Bien, en 1880 Luperón, por el padre Meriño, fue declarado ministro plenipotenciario de la República Dominicana y por esa razón viaja a Europa, primero va a Francia, luego Reino Unido, que ya tuvo la oportunidad de regalarle un vestido similar a ese a su esposa en 1882, que no es el original, porque aquel con el tiempo se fue desgastando, más esa es una copia casi exacta con el mismo color. Por allá una imagen de los Campos Elíseos en Francia y detrás objetos y fotografías que representan una sala europea. Esta es la representación de Gregorio Luperón como embajador. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Veo que hay varios cuadros que retratan la presidencia provisional de Gregorio Luperón de la República Dominicana y que Puerto Plata fue sede del gobierno para la época. ¿Qué hay en esta sala? Bien, en esta sala, como usted acaba de mencionar, hablamos un poco de lo que fue el gobierno del general, el gobierno provisorio entre 1879 y 1880. Puerto Plata fue la capital durante su gobierno y decidió gobernar desde aquí. En aquel entonces fue un buen gobierno, aunque muy corto periodo de tiempo, porque devolvió la estabilidad socioeconómica que tanto anhelaba el país. Y pues en ese momento Puerto Plata tuvo un auge, se hicieron inauguraciones importantes para la provincia, como fue la glorieta del Parque Central, el Puente de la Guinea, que es uno de los más antiguos en el país. Y también tenemos lo que es el faro en la puntilla del malecón, que fue donado por el gobierno francés debido a la buena relación que Luperón tuvo con ellos. ¿Qué representan estos sables justo sobre la imagen que habla del gobierno de Gregorio Luperón? Esos sables que tenemos ahí son originales y pertenecieron al general Gregorio Luperón, quien luego se los regalaría a su compadre don Félix Tavares, quien fue nombrado como comandante del gobierno del general en 1879. También a las esquinas, podemos decir, a la izquierda y a la derecha, tenemos los machetes que son originales del siglo XIX y se conocen como machetes piquitos de gallo por la forma en el mango que tenían los machetes. ¿Qué más tenemos en esta sala? En esta sala también tenemos este piano que es original del siglo XIX. Fue un regalo del general a su hija a sus 15 años de edad. Ella lo utilizaba para tocar piano. Este no es exactamente el mismo, pero sí es original de aquel entonces y fue encontrado en esta casa. Él aún funciona y si desea tocarlo no hay ningún problema. Bueno, perfecto, así continuamos mientras yo tomo unas clasecitas de piano en esta casa museo de Gregorio Luperón en Puerto Plata. Vamos a seguir. De 1897. Aquí falleció Gregorio Sí. Luperón, en este punto exacto. Sí, en esta parte de la casa en 1897. ¿Qué edad tenía cuando falleció? Tenía aproximadamente unos 57 años de edad. ¿Qué tenemos acá? Vemos una cama. Sí, de este lado esta cama perteneció a la hija del general Gregorio Luperón y es pequeña, pues se dice que en aquel entonces las camas solían hacerse del tamaño de las personas. ¿Es material de caoba? ¿Es material Sí, que, por la resistencia? Sí, Perfecto. ¿Usted es la cama original? sí, esa es la cama original. Sí, obviamente se le hace un proceso de conservación y por eso se ve tan nueva, digámoslo Bueno, así. Vamos a seguir. De este lado, ya aquí terminando el recorrido, podremos observar fotografías del funeral del general Gregorio Luperón. Aquí las dos primeras son de su entierro aquí en Puerto Plata.
esta imagen que es del cuerpo del general y su espada, y esto que él tiene por aquí no es barba, sino una mordaza que le pusieron porque él murió de cáncer de garganta. Le pusieron para no abrir la boca. Y por último tenemos las dos últimas imágenes que son de 1926, cuando trasladan el cuerpo de Luperón de Puerto Plata a Santo Domingo al Panteón de los Héroes Nacionales. Y ya todas esas frases que tenemos en la pared fueron frases dichas o escritas por el general Gregorio Luperón. Seguimos con este recorrido. Sin temor a equivocarme, entiendo que este se trata de uno de los museos más elegantes que hemos visitado durante todos los recorridos. ¿Qué tenemos en esta sala? Esta es nuestra última sala. Tenemos un juego de mueble que perteneció a la hija del general Gregorio Luperón. También tenemos en la pared fotografías de sus descendientes, los que se mudaron a Estados Unidos, bien específicamente en Connecticut. También de este lado tenemos algunas copias de cartas originales que escribió el general Gregorio Luperón. Bueno, ahí está la letra del general Gregorio Luperón, Batalla de la Restauración de 1863. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos en esta sala? Hablabas de que estos elementos eran de la familia de Luperón. Sí. ¿Podemos pasar? Claro que sí. Bueno, aquí hay historia viva, señores, porque estamos viendo elementos que fueron utilizados por la principal espada de la restauración de la República Dominicana, Gregorio Luperón. Yo me voy a sentar porque es un lujo. Ven, acompáñame. Y mientras me acompañas, quiero que me digas los horarios de visita a este museo, cuándo la gente puede venir, cuál es el costo de la entrada y todo lo demás para que la gente venga. Bien, nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados laboramos en horario de 9 a 12. El costo de entrada para todos los dominicanos son 100 pesos, o sea que eso está baratico. ¿Qué tenemos acá en esta fotografía? ¿Es parte de la familia de Luperón? Sí, esta es en su gran mayoría los descendientes que quedaron, obviamente descendientes directos de la hija del general, pues como mencionamos su hijo falleció, y todos ellos, gran parte de la fila de enfrente han ido falleciendo. Esa fotografía fue tomada en 2015. Bueno, pues desde aquí yo me voy a quedar con esta tacita de café, aunque simbólica, ¿verdad? Y con la historia que se respira desde este espacio, y reiterando la invitación para que vengan a disfrutar de la historia, pero además a conocer la elegancia y la vistosidad de esta casa museo de Gregorio Luperón, aquí en Puerto Plata. Continuamos. Gracias. Y desde esta emblemática fortaleza de San Felipe en Puerto Plata, ponemos broche de oro a esta edición especial de Senderos de la Patria, en la que hemos revisado los acontecimientos más importantes de la gesta por la restauración de la República Dominicana. Agradecimientos especiales al presidente de este grupo de medios Telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, por su apoyo desde el día 1 de este proyecto. A nuestra productora ejecutiva Ivette Gómez, nuestra productora general Liz Arlequín, libretista Orlando Holguín, asesoría de Geraldino González, agradecimientos especiales a Rosy Palmer de programación y a la licenciada Josefina Adames, a cada miembro del equipo de Senderos de la Patria que deja su corazón en cada entrega. A ustedes, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para contarles los acontecimientos que han dado vida a esta República Dominicana. Gisette Bueno estuvo con ustedes y recuerden que la historia muere cuando deja de ser contada. Hasta la próxima.